Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos? El Señor siempre nos sorprende, amén. Bienvenido a todos los que hoy nos acompañan. Salude que está a su lado, diga bienvenido a la casa de Dios. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Vamos a ubicarnos en esta palabra en el libro de Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10, versículo 34. Gloria al Señor. El mensaje de hoy, Jesús, causa de división. Gloria al Señor. Pero yo he titulado el mensaje de hoy, en Dios tendrás la victoria. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 34. Quien no tiene escritura puede hacerse al lado del hermano que tiene la palabra de Dios y leer. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Mateo 10, versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dios añada bendición a esta palabra. Pueden tomar su silla. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Continúa diciendo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Hace 2 noches el Señor me mostraba personalmente un mensaje. Espiritualmente me mostraba que venían tiempos peligrosos, hermano. No sé si se va a cumplir ahora o en unos años o en 2 años o en 3 años, no sé. Pero eran tiempos donde la persona después de 9 de la noche no podía salir. Me decía en ese momento de revelación, me decía que esos tiempos peligrosos será como para el extranjero, para otras partes donde en la noche, después de las 9 de la noche, sales el bandido. Los honrados están ¿dónde? En la casa. Y veía esos tiempos peligrosos donde lo único que continuaban en ese momento de tiempos de peligro era después de las 9 de la noche los que estaban drogándose, los que hurtaban, los que estaban esperando una oportunidad. Es decir, que era un tiempo muy tenebroso porque todavía las 9 de la noche es muy temprano, ¿verdad? Pero ese era el horario que en esa revelación me mostraba, que venían esos tiempos peligrosos, donde el que trabajaba honradamente trabajaba hasta las 9 o temprano, o ya en las 9 tenía que estar en su casa y luego continuaba aquel que estaba haciendo las cosas malas. ¿Quién continuaba en eso? Veía solamente la fuerza policial y los bandidos, ellos evitando que hagan daño. Era una lucha espiritual como la que hoy vivimos, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Y lo que me mostraba eso es que esos tiempos peligrosos pueden llegar, no sabemos cuándo, pero escrito está que vendrán esos tiempos. Tiempos peligrosos. Donde también se está viendo hoy que el amor por hacer las cosas malas, olvidan a padre, olvidan a madre, no les importa nada. Pero el mensaje en esta mañana es que tú tendrás la victoria si decides confiar en Dios. No importa cuánto se levanten, porque aquí los enemigos primero serán los de su misma casa. ¿Qué trata de decir aquí, hermano, esta palabra? Lo que trata de decir es, cuando usted empieza a buscar del Señor y todos en su casa no son convertidos, los primeros enemigos serán los de ¿qué? Los de su casa. Porque usted solamente por el hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón, se va a levantar el enemigo y va a usar a todas las personas que pueda para que usted sienta vergüenza de Dios, o sienta en un momento enojo, o sienta que eso no es lo mejor, o sienta que no es el camino correcto y se aleje. Se convierten en un obstáculo. Es así. En tropiezo. Y por eso, Señor, los primeros enemigos serán los de ¿qué? Los de su casa. ¿Cuántos empezando en este camino no le van a decir a usted, y eso que tú eres cristiano? Y eso que vas a la iglesia. Usted antes tenía el mismo comportamiento. Usted tenía el mismo comportamiento con ellos. Tenía la misma forma de jugar con ellos, de hablar con ellos, de decir las palabras con ellos. Pero ¿qué acontece entonces? Que cuando usted empieza a buscar a Dios va a empezar una transformación.
Y esa transformación va del espíritu hacia el alma, de decirle a usted que está haciendo algunas cosas mal y que necesita corregirlas. Es decir, el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, es el sello, es una alerta, es una alarma que te va a decir qué cosas debes hacer y qué cosas no. Pero si en ustedes se ha apagado esa alarma, en aquellos que son creyentes, están las cosas mal. Porque el Espíritu Santo dice la palabra que es el que redarguye de pecado. Y si el Espíritu Santo, usted que ya está bautizado, no le redarguye que algo está mal o cuando hace algo mal, entonces necesita conectarse nuevamente con Dios. Porque el Señor dice que los primeros enemigos no seremos nosotros mismos, son los de la casa. Porque cuando recibimos a Jesús, muchos se van a levantar. Y usted ahora mismo no se puede equivocar, ¿verdad? Usted es el punto negro en la hoja tan blanca. Es decir, todo lo blanco es el mundo y todos los errores de los demás. Pero usted es el defecto que está ahí en esa hoja blanca, el punto negro. Y todos van a decir, no, pero es que eres tú el que tienes que cambiar. Eres tú el que tiene que ser transformado. Pero ¿quién es el que tiene que ser transformado? Todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor. El que está mal nunca va a ver que está mal y te juzgará cuando te equivocas. Pero el Señor dice, yo te voy a levantar. Yo te voy a redimir si decides creer en mí. Porque Él dice que aquellos que creen en Él quedarán en vergüenza. Dios levanta al caído. Levanta del muladar al menesteroso. Y da victoria a aquel que creía que todo lo tenía perdido. Jesús causa de división está titulado en Mateo capítulo 10, versículo 34. Y no penséis que he venido para traer paz, aclarando a todos sus discípulos. ¿Qué le quería aclarar Jesús a sus discípulos? Que ellos pensaban que Jesús venía a posesionarse como rey de la tierra. Y como rey de la tierra, seguramente habría cambiado muchas cosas en beneficio al pueblo de Dios. Y ellos esperaban que Jesús tuviera un reinado terrenal, pero Jesús ¿de qué hablaba? Un reinado para siempre y un reinado espiritual. Y muchos se enojaron cuando Jesús dijo, es necesario que yo muera, porque en la cruz voy a pagar por todos sus pecados. Entonces algunos dijeron, ¿cómo es posible que vas a morir? ¿Cómo es posible que tú vas a morir si apenas nos estás diciendo, nos estás anunciando que eres el Salvador, que eres el Rey? ¿Verdad? Pero todos aquellos estaban confundidos porque Jesús le hablaba espiritual y ellos entendían terrenal. Jesús les hablaba espiritual y ellos entendían terrenal. Para escuchar a Dios y para saber qué quiere hacer en tu vida, debes escucharlo con los oídos espirituales. ¿Cómo se despierta esto? Buscando de Dios, leyendo la palabra. Y cuando menos lo esperes, algo en ti te dirá, ¿no es tiempo ya de que cambies? ¿No es tiempo de que cambies tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de vestirte? Porque quien cambia la forma de nosotros andar desde la cabeza a la planta de los pies es el Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye de pecado y el que hace que seamos transformados. Pero Jesús viene ahora y se les presenta a ellos en este momento, dice, no como el Salvador, sino como aquel que trae contienda. ¿Por qué trae contienda? Porque las cosas de Dios estremece al mundo y quien no está obediente a Él será su enemigo. No es Jesús quien tenía la culpa de la división. Pero trate usted como madre hoy que empezó a escuchar la palabra de Dios, imponer las normas en la casa donde hay unos que no son creyentes. Usted que está asistiendo hoy, trate de poner las normas, madre, hoy. Trate de ponerlas donde sus hijos no son creyentes. Es decir, aquí no se escucha más esta clase de música. ¿Qué acontece allí? Hay división. ¿Por qué hay división? Porque están acostumbrados, mami, pero siempre hemos escuchado aquí. Pero la creyente eres tú, nosotros no. Pero ¿cómo se siente usted cuando quiere cambiar? Usted le incomoda que la gente escuche, quieran o no, siempre tiene una aceptación de pronto de las personas y tiende a que la gente piense, ahora está escuchando, va a la iglesia, está escuchando las cosas que no son. ¿Qué hace eso en usted? ¿Qué hace eso en usted? El Espíritu Santo que redarguye y está intentando cambiar algo en usted.
O cuando ya dejó las palabras de alto calibre y sin querer se escuchan en su casa y usted quiere cambiar eso, usted se siente incómoda como parece que las estuviera diciendo usted. ¿Por qué acontece eso? Porque hay una transformación cuando recibimos a Jesús. ¿Y qué va a traer entonces cuando la madre diga, bueno, por favor, ya esas palabras ya no se escuchan aquí? Ay, pero mami, la que eres creyente eres tú. Ah, papi, la que eres creyente eres tú. Antes tú las decías hasta más grande. Las escuchaban hasta la esquina. Pero ¿qué acontece? ¿Qué hay ahí? ¿Unidad o división? División. ¿Qué hace el enemigo entonces? Va a tomar esos familiares, amigos, allegados que no son creyentes y parece que por un largo tiempo o por un breve tiempo van a ser sus enemigos y usted va a estar entre la guerra en su misma casa. Y por eso Jesús dice en esta palabra, Jesús causa de división. No es porque Jesús venga a dividir, no. La verdad de Jesús, la palabra de sanidad, de restauración y de victoria de Dios trae división para el que está haciendo las cosas mal. No las acepta. Dígale al pecador que no ha recibido a Jesús, que está haciendo pecado, cómo le reacciona. Dígale a aquel que está haciendo las cosas mal, el que está alcoholizado, el que está drogado, el que anda equivocado en el mundo. Dígale que Cristo quiere cambiar algo en ellos. Dígale que Cristo le ama y que lo que está haciendo está mal. ¿Qué reacción tiene allí? Una división. Sí. No me juzgue porque la palabra de Dios dice no juzgue para no ser juzgado. Pero el Señor dice juzguen con juicio santo. Esa es la palabra correcta que nosotros debemos decir. Y las personas del mundo o los creyentes que están caídos dicen no me juzgue hermano para no ser juzgado porque la palabra de Dios dice el Señor no podemos juzgar injustamente, pero justamente sí podemos juzgar. Gloria al Señor. Así es. Cuando están equivocados, ¿qué buscan? Justificarse. Pero el Señor en la palabra le dice a los apóstoles, le dice a sus discípulos, que juzguen con juicio santo. El que está haciendo las cosas mal, ¿cómo le tiene que decir? Le estás haciendo mal. Pero el que no quiere que le reconozcan su error, ¿qué va a decir? Empiezan a buscar justificaciones. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Ah, no, hermano, no me digas, no me juzgues para no ser juzgado. Porque el Señor lo dice, como dice la hermana, mírate primero la paja y después mira. Si ya nosotros nos miramos y nosotros no estamos juzgando por mal. Quien te ama te corrige, dice el Señor. Porque yo te amo, te corrijo, dice el Señor la palabra de Dios. Es decir, que el amor de Dios trae ¿qué? Corrección. Pero la corrección en el corazón que está duro, lo toman para mal y causa división. Por eso es que es tan difícil aquellos que están empezando en el Evangelio y tratan de corregir su casa. Y trata de decir, mijo, cuando vengas aquí, trata de no decir esas palabras. Y enseguida, ah, mami, ay, mami. Y ya usted sabe, diciendo la palabra de alto calibre. Y parece que le está diciendo, no las diga. Entre más las diga, en el vocabulario por costumbre, más las dice. Se molesta. Ah, pero ¿cuál es la? ¡Ta! Y le tira la palabra grandotota que acá sea para afuera, ¿verdad? Ahora me la tienen montada a mí. Se llama Jesús es causa de división. ¿Y ahora qué? Ahora porque eres cristiano me vives viendo mis errores. Tú no te miras los tuyos, tú no te veías los tuyos. Ahora como tú te corregiste, ahora quieres corregirnos a nosotros. Pero le digo algo, hermano. Si usted es la dueña de su casa, la que maneja su casa, o si no es la dueña de esa casa, pero usted vive ahí, usted está administrando esa casa, usted puede decirle que escuchan y que no escuchan a sus hijos aunque no les guste. Y si no les gusta, que consigan donde puedan escucharlas a su conveniencia. Póngase unos audífonos. Sé que va a costar, pero el Señor dice que Él es causa de división. Y pondrá en división, dice, al padre en contra de su hijo, el hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque cuando usted ha recibido a Jesús, ha recibido vida, ha recibido sanidad, ha recibido liberación. Y el mundo y el diablo le molesta y las personas van a ser usadas sin darse cuenta por el enemigo. Y cuando lo ven allá venir, muchos han hecho esto, hoy entienden. Pero muchos cuando ven venir al que es creyente y cuando no son creyentes, ¿qué hacen? Vamos a atacarlo, ahí viene.
Ay, ¿cómo está, evangelista? ¿Cómo está, pastora, pastor? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo va la predicación, hermanita? Lo hacen en forma de burla y de pronto usted cada vez que va a pasar por ahí como que las piensa. Ay, Dios mío, otra vez están ahí afuera. Y viene de la iglesia usted feliz con el gozo que recibió de la alabanza. Y el gozo que recibió de la palabra. Y va bajando y cuando va bajando ve a aquellos familiares que lo atacan. Ay, Dios mío, ahí están. ¿Qué me irán a decir? Usted no ha llegado y ya está hablando aquí porque ya usted sabe. Eso se llama Jesús causa de división. Y ellos van a ser utilizados por el enemigo para que usted sienta vergüenza. Para que usted se aleje. Y ellos siempre van a ser usados por el diablo. Ellos no lo saben. Pero, ¿quién le da los pensamientos que dice? Atácala, atácala. Dile, dile. O ese que el otro va por allá y usted como que dice, voy a pasar por aquí calladito rapidito. Y cuando hermana, ay, ahí estaba. Hermanita, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Lo hacen en burla. Y entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Que las personas crean que no tienen oportunidad o crean que están avergonzados. Pero dice el Señor, quien se avergüence delante de los hombres, de mí, yo también me avergonzaré delante del Padre de ellos. Jesús es claro y dice, yo vengo a traer paz, espada, vengo a traer contienda. ¿Pero por qué? Porque Jesús hablaba la verdad y aquellos que no eran creyentes los perseguían para que ellos no siguieran hablando la verdad. Por eso dice, no he venido a traer paz, sino espada. No porque Él trajo el pleito, no porque Jesús trajo la destrucción. Jesús trajo la salvación, pero el mundo que no quería escuchar la palabra, el hombre que está en pecado, que no quiere escuchar la verdad, va a tratar de callarte y va a tratar de que tú olvides quién te ha llamado. Y por eso buscarán la manera más violenta para callar. En el tiempo de Jesús, muchos le cortaron la cabeza por predicar. Muchos murieron a espadas perseguidos. Muchos fueron en un momento dados por muerte a través de muchas piedras, apedrados, lanzados por un abismo. Recuerden que hay una ocasión donde Jesús está predicando, le dice arrepiéntanse y dicen todos vamos a tirarlos del despeñadero. Y los acorralaron, pero al final, ¿qué hizo Jesús? Salió entre el medio de ellos. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de morir. Es decir, que no importa cuántos se levanten, cuando tú haces la voluntad de Dios, aunque haya amenazas de muerte, aunque haya persecuciones, aunque haya muchos que no crean en ti, Dios tendrá la victoria para tu vida. Porque he venido para poner en disensión, versículo 35, Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Quién te dijo que el evangelio dice así? La palabra de Dios dice que todos nosotros somos hijos de Dios. Dice, no, el hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Y empieza la nuera. No, todos somos hijos de Dios. ¿Qué causa ahí? División entre lo que se cree que es correcto y entre lo que es la verdad. Entre la confusión que ha causado la iglesia tradicional y muchas religiones y la verdad de Cristo. Y por eso dice, yo no he venido a traer paz. Y le aclara a sus discípulos, ¿piensan que he venido a traer paz? ¿Piensan que voy a reinar aquí en la tierra? Pues no voy a reinar, voy a morir. Cuando él le aclara todo eso, ¿sale quién? El primer enemigo, Judas Iscariote. Fue usado por el enemigo porque él pensaba, dice, si Jesús llega al reinado, todos vamos a ser beneficiados porque somos 12 que andamos con él. Pero cuando Jesús dice, yo voy a morir, y entra el temor, donde aquel dice, entonces si va a morir, también voy a morir con él. La pregunta aquí clave, ¿cuál es? Si tanto miedo tenía a morir o a perderse las cosas, ¿qué vale si él mismo se quitó la vida? Todo lo que hoy creemos que va a ser para nuestro beneficio, o porque creemos que no tenemos nada, puede ser perdido si no escogemos el camino correcto. Algunos estarán al final del túnel pidiendo una restauración. Algunos estarán entre la vida y la muerte pidiendo tan siquiera estar bien para estar en un servicio.
pero para algunos será demasiado tarde. Hermano, el Señor es claro y dice que no importa cuánto tengas que sufrir hoy por causa de Él. Tanto aún si llevas a la muerte, dice el Señor. ¿Y dónde lo dice? Mateo capítulo 10, versículo 28. Miren lo que dice aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque tenían miedo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hermano. Jesús es muy claro y fue tajante y directo. Y le están diciendo, ¿ustedes creen que al matarlo ustedes estarán perdidos? Pues no teman a los que van a matar el cuerpo, porque el cuerpo lo pueden matar. Pero escuchen bien, algo más importante que el cuerpo es el alma, que es aquella que es eterna. Aquella que estará en gloria o estará perdida. El alma es toda la personalidad de usted, donde tiene todo su conocimiento. Y está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, no dice tengan miedo, sino temed. Un temor es respeto, temed más bien aquel que puede destruir no solo el alma, sino también el cuerpo. Aquel que no puede destruir solamente el cuerpo, sino también el alma. ¿Dónde? En el infierno. ¿Qué es el infierno? Lugar de tormento, donde el fuego, dice la palabra, no se apaga y donde no se sacia, siempre pide más. ¿Dónde quisiera estar usted? Cuando hace mucho calor, ¿dónde quisiera estar usted? Cuando el calor está insaciable, insoportable, usted de pronto prende un abanico y ¿qué siente? Siente fresco. Y luego de un tiempo, si hay mucho calor, ¿qué pasa? Siente fogaje. Pero si prende un aire acondicionado, un aire acondicionado, ¿qué acontece cuando usted prende un aire acondicionado? Y si usted viene del sol y de todo, ¿qué siente? Siente que hay vida, que respira. Así es el Señor. Está colocando la realidad más clara. El infierno es lugar de tormento, de candela. Y Cristo lo está hablando. Y nos está anunciando a todos nosotros que ese lugar está allí. Esperándole a usted, esperando, y siempre será para Satanás y sus demonios. Pero muchos por desobedientes van a tener ese lugar. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, todos aquellos ángeles caídos. Y dice Jesús, apartaos de mí, malditos. Aquel que no va a ser obediente y al final del tiempo, cuando muera, le dice, apartaos de mí, malditos, porque están malditos. El que muere sin Cristo está ¿qué? Maldito, porque perdió la bendición. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Dónde queremos estar parados hoy? ¿En la roca viva o en el lugar de perdición? Dice el Señor, aun cuando sientas persecución por causa de Cristo o de predicar el Evangelio, entiende esto, no temas a los que matan el cuerpo. No, yo no voy a predicar para allá porque hay amenazas de muerte, pero si Cristo te está mandando, ves, porque tú entrarás y saldrás. Pero si tú te crees que vas a predicar allá al lugar donde hay los barrios bajos, donde hay personas persiguiendo, donde no pueden entrar, o donde dicen aquí no se predica la palabra de Dios, pueblos peligrosos. Si usted entra sin dirección de Dios, ¿qué va a acontecer? ¿Va a volver? No, porque no se está mandando Dios aunque vaya a predicar la palabra, porque cuando Dios lo manda, Dios prepara los corazones que van a recibir la palabra. Porque muchos están equivocados. Porque están equivocados. Cuando Dios tiene propósito, toca primero el corazón. Cuando hablan dado el corazón de que él tiene el corazón duro, entonces te dice, ve y háblale. Señor, ¿cómo le voy a hablar si esa persona no me quiere hablar? Esa persona tiene mal genio. ¿Cómo le voy a hablar? Si el Señor otra vez dice, va y háblale. Entonces no le hiciste caso. Entonces tuviste un sueño y el Señor dice, ve y háblale. Y entonces no sabes, Señor, ¿qué le voy a decir? Te acostaste y el Señor te dice y te muestra y vas a esa persona en el sueño y le dices las palabras correctas que le vas a decir. Y hay muchos que aún así se detienen.
Cuando Dios envía el mensaje es porque ya ha tocado los corazones para que reciban la palabra con mansedumbre. Pero si Dios no te ha mandado, no le digas que es grosero, diga, arrepiéntete, hijo del diablo, arrepiéntete, porque vas a recibir un golpe. Porque si tú vas donde alguien que tiene un mal genio y no quiere saber nada de la palabra, y tú piensas decirle, en vez de decirle del amor de Dios, le hablas de arrepentimiento y de condenación. Arrepiéntete, hijo del diablo, porque si no te vas para el infierno. Va a recibir aceptación. ¿Cómo debemos llegar? Con amor. ¿Y cómo debemos llevar? ¿Cómo debemos llegar? Con la voluntad de Dios. Si Dios no le ha mandado a hablar, no le hable, porque el corazón cuando está duro no lo convence nadie. El único que puede ablandar el corazón es la palabra de Dios. Si no reciben la palabra de Dios, su corazón ¿cómo va a estar? Duro, como una piedra. Y dice la palabra de Dios, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. En los corazones que escuchan la palabra y son endurecidos. Pero si no escuchan la palabra de Dios, ni aceptan escuchar a Dios, ¿cómo va a entrar la fe si la fe entra por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no importa cuántos quieran hacerte sentir mal o avergonzado. O hermanita, cuando te bautizas, hermanita o hermanito, ya te veo llegando a la iglesia. Algunos se avergüenzan entonces porque están asistiendo. Ahora, entienda esto. El convertirse a ser creyente es una decisión ¿cómo? Personal. Nadie me tiene que obligar. Es decir, mientras yo puedo asistir todas las veces que quiera, porque va a ser una decisión ¿cómo? Mía. Pero entienda esto. Todos necesitamos ser salvos. Si usted no quiere, ese es su problema. Cristo, entienda esto, no obliga a nadie. Vimos el domingo anterior que Jesús quería ser nuestro amigo y hablamos un mensaje el día del aniversario que Jesús quería ser nuestro amigo. Él no te va a obligar, Él quiere ser tu amigo, pero Él no quiere, si tú no quieres ser su amigo, no lo eres. Jesús es un caballero y nunca te va a obligar a la fuerza. De hecho, si fuera así, hoy no estuviéramos predicando el evangelio. Porque Jesús es el que quisiera convertir, o Dios es el que quisiera convertir, lo tocara y listo. Ya soy creyente, se levantó siendo creyente, gloria a Dios, aleluya, alabanza para arriba y para abajo, predicando y listo, se convirtió. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios respeta tu voluntad. Y la voluntad es la capacidad que nosotros tenemos para decidir lo bueno o lo malo. Él nunca va a violar eso. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo santo. ¿Y por qué entonces el hombre pecó? No. Nos hizo a su imagen y semejanza ¿en qué? Nos hizo con voluntad. Nos hizo ser un ser espiritual. ¿Sí? En eso nos hizo a su semejanza. Pero el hombre decidió escoger el camino malo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Santo, puro, limpio de pecado. El hombre no tenía malicia. Y cerramos diciendo esto para que usted vea cómo andaba la humanidad antes del día de hoy. ¿Cómo andaban? Con todos sus atributos al aire libre, ¿verdad? Y normal. El hombre con la mujer, normal, eso es normal. ¿Cómo hubiera acontecido hoy sin morbo? Si esto continuara así en la santidad que Dios colocó, normal, como en algunas tribus. Como en algunas tribus, ¿verdad? Te ven algunas tribus que andan así nada más con su medio taparrabo. Pero ¿dónde está la malicia? En el pecado, hermano. Imagínese usted en este tiempo que todo el mundo anduviera así. Si es con ropa y los hombres quieren acabar con las mujeres. O las mujeres quieren acabar con los hombres mirándolos y es con ropa, y algunos todavía ceden violentamente contra las mujeres. Imagínense en un tiempo de eso. Ahora, ¿cómo nos hizo Dios? ¿Nos hizo con esa mente perversa? No. Nos hizo su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Santo, 100% santo. Pero ¿quién vino a dañar todo? Satanás. ¿Quién viene a dañar hoy cuando tú estás buscando a Dios? Satanás. Y te dice, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia si tú todavía sigues diciendo malas palabras? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿O por qué vas a la iglesia si sigues escuchando música? Es un proceso. Usted verá si quiere continuar en eso o no. Porque escuche bien, no es el llegar a la iglesia el que lo va a salvar.
es convertir su corazón a Dios, el que lo va a salvar. Y entre más se aleje de la iglesia, menos escuchará a Dios, porque allá en su casa, o donde lo inviten, o cuando sale a tomar, ¿escucha a Dios? No. Va a seguir influenciado por el mundo. Entonces, ¿cuándo va a tomar la decisión de servir a Dios? Nunca, de los nunca. ¿Por qué? Porque se está acercando a lo que no conviene. Pero si usted empieza a asistir, aunque no sea creyente, asistir, va a haber cosas que hoy le entre, otras que no le presta atención, una que escucha, hasta que usted preste atención al corazón y usted ponga atención a la palabra y el corazón sea en el momento lleno de Dios y empiece el Señor a tocarte, porque la fe entra ¿por dónde? Pero si no oigo la palabra de Dios, ¿cómo? Dice la palabra. ¿Cómo serán convertidos? ¿Cómo irán si no quien les predique? Pero el Señor dice, ahora yo te enviaré. Y decía el profeta, envíame a mí. ¿Cómo predicaré entonces? ¿A través de quién? De los siervos, de los pastores, del liderazgo, porque hay una misión. Pero entienda, nadie lo va a obligar a llegar a la iglesia. Nadie le va a obligar allá y lo va a amarrar de su casa. Vamos, que hoy no vamos para la iglesia. Y lo amarró la mamá y lo trajo como un puerco amarrado. O como una vaca amarrado. Y lo montó en la moto como montan los porquitos. Vamos, porque hoy vas a escuchar la palabra de Dios. Y él llorando atrás. Dígame, ¿qué lograría eso? ¿O qué lograría una madre, a excepción de los niños que son pequeños, con traer a un hombre grande aquí a la fuerza? ¿Cómo va hasta aquí? ¿O cómo lograría la mujer cuando el esposo no quiere o la esposa cuando no quiere venir? O cuando no quiere venir. Cuando viene, entonces está aquí tu servicio. Enjoscado como una serpiente, ¿verdad? Y todo lo que le dice, pues, me parece que me dijeran las cosas a mí. ¿Será porque me ven la cara ahora porque yo estoy orando? Entonces ahora todos me lo están diciendo a mí. Pero ¿quién coloca eso? El enemigo es el que coloca eso. Seguro que ella dijo. Ella dijo porque ya están, todo lo que están diciendo me están dando un garrotazo aquí. Seguro ella vino tempranitico, le dijo, o lo llamó y la dijo. Hermano, cuando uno está mal delante de Dios, créeme que todo nos rechaza. Todo le rechaza. Cuando usted está mal, dice, algo están diciendo, me están tirando indirecta, me están tirando. Créame que esta palabra se prepara conforme a lo que Dios va a decir. Y todos los días va a haber alguien que se siente incómodo. Todos los días va a haber alguien como que decir, ¿dónde estaba el hermano que me vio? Seguro que alguno me vio y dijo. Pero la palabra de Dios dice, no se equivoca. La palabra llega y hace el efecto que es necesario. Y el que está mal, o el que está incómodo, o el que está haciendo las cosas mal, dice, es por eso que Jesús es causa de división. Porque el que está haciendo las cosas mal va a sentir el voltaje de la palabra de Dios. Va a sentir el fuego del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y va a estar disgustado por eso. Pero Dios nos dice hoy que en Él vamos a tener victoria. Si decidimos creer, no importa cuántos se quieran levantar.